¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Televisión Murciana. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de debate sin ruido de fondo. Esta noche queremos hablar de economía. Queremos analizar cómo está la situación económica en la región de Murcia. Pero no teman, no piensen que le vamos a atosigar con cifras y más cifras. Solamente les voy a dar un dato, eso sí. Desde hace un año prácticamente somos un 10% más pobres que antes. Todo se ha encarecido. La luz, el gas, la gasolina, el gasóleo, la vivienda, todo. Hasta la cesta de lo más básico, la cesta de la compra, los alimentos. Todo, además, nos dicen los expertos, una situación que se va a prolongar seguramente hasta después del verano. Hemos sido más pobres porque además nuestros salarios, nuestras pensiones no han crecido. Hemos perdido poder adquisitivo. Y todo esto ha llegado después de 2 años de una pandemia que puso patas arriba todos los indicadores económicos del mundo. Ha llegado después de una guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania. Queremos saber cómo todo eso ha afectado a nuestra economía regional. Esta noche tenemos con nosotros a representantes de muchos sectores que han sufrido estos 2 años de pandemia de una manera muy especial. Con ellos vamos a conversar enseguida para que nos expliquen si les ha gustado la manera en la que se han resuelto algunos de sus problemas. Queremos saber si los planes o las medidas que se han puesto han servido para algo, si es que finalmente se han puesto en marcha. Vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche. Tenemos con nosotros a Jesús Jiménez, buenas noches, que es el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, OITU. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Roberto Barceló, presidente de Consumur. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Roberto Barceló, Francisco Casado, que es el presidente de ATA en la región de Murcia, de los autónomos. Buenas noches. Y también está con nosotros Carmen Piñero, que es la presidenta de Coremur, de la Federación de Comercio de la región de Murcia. Les voy a pedir una pequeña valoración. Voy a empezar contigo con la hostelería porque ha sido uno de los sectores, todos han sido castigados, pero la hostelería ha sido incluso criminalizada, ¿no? Parece ser que ha sido uno de los sectores donde con el tema de la pandemia más lo habéis sufrido. ¿Qué valoración haces de estos 2 años, de las medidas, de las restricciones y cómo ha afectado a vuestro sector? Mira, todo el mundo efectivamente dice que somos el sector que más ha sufrido, pero yo creo que somos uno de los que muchos más sectores que han sufrido. Sí que hemos sido el que más ha intentado meter el razonamiento dentro de nuestros políticos, porque al final nos hemos ido enfrentando a limitaciones y a restricciones que al final lo que han hecho ha sido criminalizar el sector, como tú decías. Al final parecía que todo el contagio se producía dentro del sector de la hostelería, dentro del turismo, y nos ha llevado a que incluso el consumidor final tuviera bastante miedo de acceder. Los 2 años de pandemia han sido complicados y son muy diferentes. Al principio de la pandemia, desde la propia federación, le pedimos al presidente López Miras que cerrase totalmente el sector, porque no sabíamos qué estaba pasando. No es lo mismo la pandemia en marzo del 2020 que la pandemia en marzo del 2021. En aquellos meses, los primeros meses de confinamiento, no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Creo que nadie estaba preparado para lo que nos vino y fuimos aprendiendo poco a poco. El problema es que la sociedad, el sector empresarial en general fue aprendiendo, pero el sector político, el sector de gobierno no aprendió. Hemos estado aplicando durante meses mismas medidas prácticamente que al principio de pandemia. No hemos utilizado para nada toda la tecnología digital que teníamos como otros países. Teníamos un certificado digital que te permitía decir si habías tenido contactos con contagiados y nunca se llegó a implementar. Las administraciones se gastaron muchos millones de euros en su puesta en marcha, pero nunca se usó. Y siempre se llegó al final a tomar medidas. Cierre, restricción de horarios, restricción de aforos y siempre única y exclusivamente sobre 2 sectores, la hostelería y el comercio. Porque al final las restricciones de aforo y de horaria iban contra esos 2 sectores. Las reuniones familiares, la actividad comercial individual prácticamente se redujo. Y eso ha llevado a que la situación del sector haya sido muy complicada. Se ha perdido más del 25% del sector a lo largo de estos 2 años. Y luego las medidas implementadas por el Gobierno pues han sido muy complicadas. Ha habido una descoordinación total entre todos los gobiernos.
nacional, autonómico y local. El nacional se ha lavado las manos en esta pandemia. Me ha dicho que es preferible que haya 17 gestores, 17 culpables de los errores o de los aciertos. Y los autonómicos pues han ido intentando, digamos que, usar la pandemia con fines políticos. Hemos visto comunidades autónomas justo antes de decretar las elecciones, se toman unas medidas y cuando deciden adelantar las elecciones cambian a una política totalmente diferente, como fue el caso de Castilla y León. Y el Gobierno nacional implementó un plan de ayuda que ha sido lo mayor, porque tú puedes cerrar un sector o varios sectores, pero tienes que cubrir las pérdidas de esos sectores. Se nos dejó pagando todos los impuestos, las tasas, los recibos de luz, y se nos cerró la vía de los ingresos. Y cuando ya entendió, a falta de muchas protestas, que había que hacer un fondo de ayuda, puso 11.000 millones encima de la mesa el Gobierno nacional, destinó 1.000 a Canarias y 1.000 a Baleares sin restricciones, y los otros 9.000 los destinó a la península, pero con restricciones. Con tales restricciones que, de hecho, la comunidad de la región de Murcia recibió 180 millones y ha tenido que devolver casi 80 millones de euros sin poder asignarlo, porque era imposible cumplir las restricciones, las limitaciones que establecía el Gobierno nacional. Y las medidas más, lo digo por venirnos un poquito más a la región, las medidas del Gobierno regional. Pues mira, las medidas del Gobierno regional, yo creo que el que no ha seguido en las redes y en los medios han sido muy dispares. Hemos tenido un Gobierno regional que le vino muy bien y acertó en su primera medida de cierre total del sector, pero que ha decidido que esa debe ser su política durante toda la pandemia. Vemos como Comunidad de Madrid, con medidas muy selectivas, permitiendo la actividad, está en la misma situación a día de hoy y a lo largo de las 6 olas que hemos tenido que la región de Murcia. Sin embargo, la región de Murcia hemos sido de las más restrictivas hasta el nivel de que en la 6ª ola se cerró la actividad a la 1, se impusieron restricciones de aforo incluso del 30%, cuando tú tenías libertad absoluta en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Extremadura. Con lo cual, creo que hubo unas medidas acertadas al principio, pero el resto de medidas, y si no, el que no ha seguido en los medios, no han tenido ni el funcionamiento ni la posición de acuerdo del sector. Carmen, decía Jesús que en la hostelería prácticamente el 25% de los negocios se perdieron con la pandemia. El comercio, no sé si son cifras más o menos aproximadas, creo que ha sido el 20% del comercio que hemos perdido también en la región de Murcia con la pandemia. ¿Qué valoración hacéis vosotros desde vuestro sector? Buenas noches. Pues desde nuestro sector, evidentemente, todo el mundo sabe que nuestra crisis no empezó en la pandemia, sino se agudizó. Llevábamos una crisis ya desde 2008. El comercio no es como hostelería, que tú abres ya sin limitaciones y se les llena, gracias a Dios, y generáis. El comercio no. El comercio no entra la gente, no vendes, y entonces te da igual que haya más restricciones, que haya menos restricciones, porque al final hay un problema de fondo, que son los cambios de consumo, de hábitos de consumo en la sociedad. Entonces, de ahí parte la crisis que hubo en el 2008, empezamos ya en esa época. Cuando empezábamos a remontar, que empezaba la cosa un poquito mejor, pues bueno, pues nos vino la pandemia, que bueno, pues también nos cerraron, por supuesto, sin ningún tipo de ayudas, teniendo que pagar, por supuesto, todo. Y bueno, pues sí, realmente hemos estado sin ayudas económicas hasta que vosotros, si habéis tenido suerte, habéis tenido por ahí un poco más de alguna ayuda puntual. Nosotros hasta el año pasado, hasta mitad del año pasado, no hemos recibido algo de dinero, porque no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda. El 20% yo creo que se queda corto para los cierres. Y ya no solamente son los comercios que cierran, porque claro, un comercio para cerrar quiere decir que ya debe dinero, ya no sabe más por dónde tirar, ya lo ha intentado todo y ya no puede más y tiene que cerrar. Pero muchas veces se intenta mantener el comercio abierto, pero en unas condiciones muy precarias, unas condiciones que económicamente no le estás sacando ninguna rentabilidad, a lo mejor no estás sacando ni tu sueldo, simplemente estás manteniéndolo con tu trabajo, con muchas horas de trabajo, pues porque estás esperando a ver si vienen tiempos mejores, a ver si esto remonta y en esa crisis, en esa situación tan mala,
pues posiblemente estaremos en un 40 o 50% de comercios que están en esa situación, que están en el límite. Yo digo, va a llegar un momento que ese es el límite, no conseguimos llevarlo hacia atrás, va a haber una catástrofe de comercios que cierren. Francisco, con los autónomos, como también, ¿no? Porque imagino que son de los sectores también que más se ha visto castigado en esta pandemia. Efectivamente, tanto Jesús como Carmen son dos pilares fundamentales del mundo de los autónomos, pero que no suponen a lo mejor ni un porcentaje mínimo de a todos los que ha afectado. Y ATA, lógicamente, engloba a todo tipo de trabajador autónomo, y ahí es donde vemos la triste realidad que ha supuesto toda esta pandemia. Tal y como decía Carmen, de la noche a la mañana nos obligan a cerrar todo tipo de negocios, y hay que pensar que en España todavía se sigue funcionando con la caja del día a día, los comercios, los bares, actividades que de pronto veían imposibilitada la posibilidad de trabajar, y eso supuso como una bomba en todo el sector productivo, tanto de la región de Murcia como de España. Por lo tanto, ha sido una crisis, y es una crisis de la cual todavía no hemos salido, en la que está dejando muchos cadáveres en el camino, permítame el término, y en la que desde las asociaciones como ATA y como desde la CROEN y todas las entidades que estamos en el mundo empresarial, lo que estamos tratando de hacer es de salvar esa actividad, salvar esos puestos de trabajo, porque estamos, y lo comentábamos antes, con unos trabajadores por cuenta propia que llevan muchos años dedicados a esto, a sus negocios, a sus actividades, y como esa gente caiga de la cuerda que se está tensando, va a tener muy complicado y muy difícil la recuperación y la incorporación al mundo del trabajo. Hablábamos de que se quedan en una situación prácticamente de indigencia civil, y ya si se quedan con deudas y con problemas económicos de viabilidad, tienen muy complicado el poder incorporarse al mundo del trabajo. Por lo tanto, tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles desde las administraciones, desde las asociaciones, para que todas esas personas intenten salvar su actividad y que puedan salir adelante. El problema de todo esto es que, como bien se comenta por las autoridades sanitarias, parece que estábamos empezando a salir un poco del problema sanitario, pero esto es como la tormenta perfecta en la que día a día, cada vez que nos levantamos, nos encontramos con un problema más en la dificultad de la viabilidad de nuestros negocios, y no son pequeños problemas, son problemas de una dimensión tremenda. Estamos hablando del tema del combustible, estamos hablando del tema del gas, estamos hablando del tema de las cotizaciones a la seguridad social, lo cual es lógicamente inconcebible que en la situación que se está viviendo se siga aumentando o se sigan proyectando en un futuro subidas de la cuota de autónomos, y todo esto supone que al final la cuerda ya no se pueda tensar más, y lógicamente estamos en una situación que no tiene parangón histórico en los últimos 40 o 50 años. Roberto, vamos a cerrar contigo este bloque de valoración un poco más global y luego entramos en otros asuntos. Bueno, voy a empezar diciendo una obviedad. El consumidor es consumidor en la medida que tiene capacidad económica para cubrir sus necesidades, sean básicas o de otro tipo. Y si evidentemente no tiene trabajo, esa capacidad se reduce al máximo. Lógicamente, estamos en un círculo vicioso. Si las empresas no funcionan, hay despido. El trabajador es consumidor, como todos en general, ¿no? Y, por tanto, tampoco contribuye a lo que es el fortalecimiento de nuestra economía. Al principio lo comentaba, somos un 10% más pobres. Al final también es cierto, y señalo que todos somos consumidores, al final todo recae sobre el consumidor final. Incluso el incremento de costes, etcétera, todo repercute sobre el consumidor. Pero muchos, en este sentido, no tienen esa capacidad. Es más, los ERTE han sido un colchón que de alguna manera ha mantenido a flote, a malas penas, a mucha gente que incluso antes vivía en una economía media, y que ahora pues se encuentra en una situación que tal vez nunca pensaban que podía producirse. Y sobre todo, bueno, pues estamos viendo cómo de manera muy especial esta tormenta perfecta, como antes se comentaba, está repercutiendo también, sobre todo, sobre el ciudadano, sobre los colectivos más vulnerables, que son los que requieren una mayor protección. Pero lo cierto es que si no hay un apoyo fundamental para sostener lo que son pequeños comercios,
que son pequeños y medianos comercios, autónomos, etcétera, pues un apoyo importante. Evidentemente, incluido lo que es el ámbito de la restauración, pues lógicamente yo creo que todos en ese sentido vamos a sufrir y mucho. Eso me gustaría preguntarle. Ahora lanzo la pregunta y ya que intervenga quien lo desee. ¿Se han tomado realmente por parte del Gobierno regional las medidas adecuadas para solucionar esta crisis? Bueno, yo por la parte que me toca, las negociaciones, las reuniones, el espíritu de intentar salvar tejido empresarial y trabajadores autónomos ha sido constante. Otra cosa es que el pretexto lo que siempre nos pone encima de la mesa, la infrafinanciación de la región, de la comunidad autónoma de la región de Murcia, la imposibilidad de poner más recursos. Se han comentado aquí los planes que se implementaron desde la región de Murcia para salvar o intentar salvar la actividad de la hostelería. Posteriormente hubo del comercio y después hubo uno en general para todos los trabajadores autónomos que habían tenido un descenso en su facturación de un 20%, de unos 5 millones de euros que, lógicamente, en los primeros días de publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, pues se gastaron. Y nuestra llamada y nuestra atención sobre decir esto es lo que necesitamos para salvar tejido productivo y tejido de autónomos en la región de Murcia es fundamental. Ahora estamos hablando con la Dirección General de que se está intentando luchar por obtener dinero de los fondos FEDER, de los fondos sociales europeos, como medio, de alguna manera, inexcusable para intentar sacar a flote estos trabajadores que por cuenta propia intentan levantar la persiana todos los días. Yo, como bien has dicho, te diría que la comunidad autónoma de la región de Murcia fue la primera que puso un plan de ayuda encima de la mesa para el sector. Fue la primera en pagarlo, porque después vinieron otras comunidades autónomas que pusieron los planes de ayuda y hay empresas que aún no han cobrado esa ayuda, estamos hablando de hace año y pico. Volvió a poner el segundo plan, volvió a poner un tercer plan, ya introdujo al comercio, estamos hablando que en esos 4 planes casi 80 millones de euros, creo recordar, que puso la comunidad autónoma. En eso hay que agradecérselo y ahí el presidente López Miras de verdad que fue decidido y contundente. A mí lo que creo que habría hecho falta, menos ayuda y más libertad de empresa en esos momentos, porque al final, desde el punto de vista del sector de la hostelería, creemos que habría sido compatible poder trabajar y poder mantener la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, como hizo Madrid o como hicieron otras comunidades. Entonces, esa ha sido la falta de equilibrio. Económicamente, como bien comentaba, efectivamente, las restricciones presupuestarias que siempre alude la Comunidad Autónoma de Murcia por la falta de financiación nacional, que son ciertas, pues les limitan su actividad. Y así como cuando se implementó el Fondo Nacional para apoyo a las empresas, no es lo mismo que te den 1.000 millones para Canarias sin limitación ninguna, poder saltarte todas las ayudas de mínimi y los topes, que te den una ayuda topada y condicionada y que al final no puedas entregar 80 millones a tu tejido empresarial. A mí me gustaría plantear una cosa. Es cierto que hay un problema de financiación autonómica que además es histórico, pero da la sensación que a veces siempre tenemos una deuda que se ha disparado de una manera tremenda, la deuda regional, que está en torno a los 11.000 millones de euros y que además sigue creciendo. Los últimos datos del Banco de España nos dicen que sigue creciendo de una manera un poco desbocada. Quiero decir que el paraguas de la deuda histórica de la financiación autonómica está muy bien, pero igual este era el momento de, ante una situación extraordinaria, haber tomado medidas extraordinarias y haber hecho un esfuerzo para endeudarse un poquito más para ayudar a los colectivos que lo estaban pasando mal. Eso es importante porque, por ejemplo, lo que toca al comercio, realmente hemos recibido muy poca ayuda. Es justamente esa ayuda puntual que fue con los fondos COVID, que se sacó de los fondos COVID, pero a este año
nos han quitado un 99% del presupuesto. Este año no tenemos presupuesto ninguno, o sea, tenemos unos mínimos. Como quieren ayudar, no nos dejan sin nada. Yo no digo que haya muchos colectivos que lo necesiten, sí me parece muy bien, pero es que el comercio es un pilar fundamental, no solo de nuestra economía, de nuestras ciudades, del tejido productivo que está introducido en nuestras vidas. Dicen, qué pena que cierran los comercios. Claro, tu barrio se deteriora, tu piso deja de servir, deja de valer, todo, y qué pena, pero qué pena. ¿Qué pasa? Que has comprado en esos comercios, ¿por qué esos comercios no han podido sobrevivir? Cuando a lo mejor es un comercio no nuevo, que a lo mejor tiene un poco de es un comercio que ya lleva una trayectoria, que realmente es un comercio que tiene una estabilidad, que está asentado y tal, y tiene que cerrar. Entonces, yo oigo mucho hablar cuando del comercio, todo el mundo habla muy bien, el pequeño comercio. Yo compro el pequeño comercio, todos los políticos compran el pequeño comercio. Me parece genial, yo lo aplaudo, evidentemente, pero después de eso yo quiero hechos, porque la verdad que palabras y palabras de eso ni se mantienen los comercios abiertos ni vivimos nadie. Necesitamos hechos, necesitamos que se aporte dinero y que se vean las necesidades reales y que se apoye. Mira, un ejemplo, la Federación Coremur nace en pandemia. No había federación en la comunidad de comercio, federación regional. Es decir, que no estábamos en ningún foro, nadie nos defendía. O sea, es curiosísimo, ¿no? Pues claro, si nadie te defiende durante un montón de años, pues ¿qué quieres? Luego pues te quejas y dices, es que no cuentan con nosotros. Pues no, ahora ya hay un interlocutor, ¿vale?, que está defendiendo al pequeño comercio. Bueno, pues la Federación, en pandemia, en la situación que hemos estado, no hemos recibido ninguna ayuda, nada, 0 euros desde que se creó de la Dirección General de Comercio. Yo no lo sé, pero me parece de verdad, o sea, yo a veces les digo, si yo no os digo que me deis millones, pero darme algo, o sea, desde 0 euros, cualquier cosa me vale, o sea, por Dios, o sea, un poco de ayuda, un poco de apoyo para intentar precisamente cohesionar un sector que está muy disperso, que no ha estado unido, con una problemática muy complicada, muy compleja y que es necesario salvar si queremos salvar nuestra economía. Y entonces estamos en la situación que estamos. El comercio se ayuda un poquito, pero insuficiente, y luego no nos dan los medios para que desde nosotros mismos, que sí podemos hacer cosas, pues podamos hacer esa ayuda al comercio. Y aquí tenemos encima de la mesa dos sectores que de alguna manera afortunadamente han tenido una capacidad de movilización, o por lo menos son más visibles porque son los que están en el entorno de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Pero hay tantos y tantos a los que representa ATA de autónomos que estaban sufriendo la pandemia y sin ningún tipo de ayuda. Te hablo de fotógrafos, te hablo de músicos, te hablo de agencias de viaje en las que todo se paralizó, y esta gente desde luego ha tenido ayuda cero porque no han podido llegar, porque han sido totalmente insuficientes. Por eso me parece fundamental apuntar o reiterar lo que decía Jesús sobre esas ayudas a nivel central que vinieron de la Unión Europea, y que fue lamentabilísimo que desde la región de Murcia, con 142 millones que se recibieron, tuviéramos que devolver 80 millones que hubieran sido y hubieran servido. ¿Pero por qué se devolvieron? Pues por la rigurosidad en cuanto a los requisitos que se ponían para poder beneficiarse. Pero no había un acompañamiento desde la Administración para ayudar. Es que el problema está en que el Gobierno central. El problema es que el Gobierno nacional, digamos que estableció 2 decretos. Un decreto de ayudas para Baleares y Canarias, sin limitaciones, donde te podías saltar los límites de 200.000 euros por empresa. No hacía falta, las comunidades autónomas podrían poner los límites que ellos quisieran. Y un decreto para la península, en el cual pues establecía que tenía que estar al corriente del pago, después de 2 años de pandemia. Muy difícil que alguien no haya devuelto unos recibos de autónomo, que alguien no haya impagado el IVA o los seguros sociales de 2 meses, con lo cual era imposible acceder. Y además los niveles de pérdida pues se establecieron pues, un 30%, con lo cual había unas limitaciones. Y eso era inamovible, con lo cual claro, era imposible acceder a esa ayuda. De hecho, pues ya digo, de 140 millones han devuelto 80. Fíjate, hay una cosa, y permíteme, Jesús, aquí se penalizó al autónomo, al empresario, que sacando de sus ahorros, sacando de dinero de familiares, quiso mantener al día a trabajadores, a locales, a suministros, cuando, es decir, si tú dejabas la deuda, sí que te podían beneficiar. Sin embargo, aquellos que hicieron esfuerzos ímprobos en pedirle dinero a familias, tirar de ahorros, a eso se les penalizaba. Y es más, luego,
Si tenías deuda con la Seguridad Social, tampoco podías beneficiarte. Pues señores, ¿no será más lógico que ese dinero lo puedas recibir y pagar a la Seguridad Social y de esa manera estás matando dos pájaros de un tiro? Porque la Seguridad Social está recogiendo dinero y está liberando de deuda al trabajador autónomo. Son cosas que se ponían encima de la mesa y en las que no había esa sensibilidad para intentar solucionarlas. Y ya digo, hubieran sido un colchón, un salvavidas absolutamente tremendo para nuestro sector productivo. Entonces, debías a los proveedores, entonces sí podías acudir a las ayudas, pero si tú, como bien estaba diciendo, habías intentado pagar, porque claro, todo el mundo estábamos muy mal y entonces todos intentábamos, en nuestra conciencia, no dejar pendientes a proveedores además pequeños, que eran familia, eran como tú, eran gente como tú, ¿no? Normalmente son proveedores pequeños. Claro. Entonces intentabas pagar todo. Ningún proveedor te sirve si no le pagas. Claro, además tienes que ser... El decreto venía muy condicionado y iba enfocado a que se saldasen las deudas de los créditos ICO. Sí, al gobierno, que es el avalista final de esos créditos, le interesaba que todas las ayudas fueran a cancelar préstamos. Y ese era el principal objetivo. Tú no podías deberle 2 años a un proveedor porque no te sirve, al mes y medio no te sirve. Entonces, todo el que había pagado no se ha podido beneficiar de una asunta ayuda. ¿Y ahora qué? Porque ahora ya hemos repasado un poco cómo ha sido la evolución en estos 2 años de pandemia, pero claro, ahora nos encontramos en una situación que se ha complicado todavía más. ¿Qué tipo de soluciones o qué tipo de demandas podemos solicitar a nuestros responsables públicos, a nuestros políticos, para solucionar este tipo de problemas? Porque también es cierto que la región de Murcia, al margen de todo lo que hemos dicho desde el principio del programa hasta ahora, también tiene sus males endémicos. Es decir, la región de Murcia sigue siendo una de las regiones con el salario más precario de España, donde las pensiones que se cobran son de las más bajas, donde tenemos más economía sumergida. Entonces, si a todo eso le sumamos los problemas, los males endémicos que tenemos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que el Gobierno regional, los agentes sociales se sienten por un pacto social, por un pacto de reactivación económica nuevo que nos ponga en el horizonte, en el futuro, para salir de la crisis. ¿O estamos? ¿Qué necesitamos? Mira, ahora mismo creo que es un momento muy, muy complejo. A día de hoy salimos de una pandemia de 2 años, tenemos una situación de inflación bestial, con una reducción del crecimiento. Vamos camino de una estanflación muy, muy grave, con lo cual va a ser un problema muy grave. Y yo creo que todas las políticas deben ir alrededor de la empresa. La empresa debe ser el centro de cualquier medida y cualquier política. No hay mayor política social que el empleo. No hay mejor forma de ayudar a los grupos más necesitados que es con trabajo, con creación de empresas y con creación de empleo. Entonces, todo eso debe ser el centro de las medidas del Gobierno regional. Cuanto más se ayuda a las empresas, cuanto más se apoya a las empresas para que el tejido no se pierda y sea capaz de vivir y crear empleo, va a ser mejor. Y tienen que tomar decisiones. Hay que erradicar la economía sumergida, primero porque no es buena, segundo porque es desleal y es competencia desleal totalmente con aquella economía normal que trabaja de forma continuada, y hay que apoyar de una manera muy específica y muy quirúrgica aquellos sectores más complicados. Pero el centro de ayuda, el centro de la política debe ir a la empresa. Roberto, ¿lo está haciendo el Gobierno regional? Es decir, ¿está haciendo eso? Bueno, desde una perspectiva del consumidor, del ciudadano, donde el componente como usuario de los servicios públicos es donde yo quisiera incidir en estos momentos, pues evidentemente estamos viendo como hay cada vez un adelgazamiento mayor del estado de lo que hemos entendido como estado de bienestar. Lógicamente tenemos un gobierno en este sentido que, independientemente de los apoyos o no que haga sobre un sector tan importante como el productivo, sin embargo, estamos viendo como al ciudadano como usuario de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, que es donde podría encontrar, por ejemplo, un apoyo que de algún modo pudiera paliar en medida esta situación de deterioro que estamos viviendo, donde cada vez las rentas son menores, donde hay pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Pero es que no hay
una motivación a ese nivel. Las políticas que el Gobierno orienta son en otro sentido, como digo, adelgazamiento de lo que es el estado de bienestar. Estamos viendo incluso ahí la renta básica de inserción, donde la inversión es mínima por parte de nuestro Gobierno, el IMI, el ingreso mínimo vital, que no depende del Gobierno regional, pero que también de alguna manera condiciona en nuestra región, que podía ser paliado, condiciona porque hay elementos que a veces son más políticos, propagandísticos de este tipo de medidas que efectivas, donde ni siquiera nuestro Gobierno pues trata de salvar esas situaciones deficitarias que de por sí ya tiene la ley de dependencia, que aquí es una ley que siempre ha ido a rastra, con mucho retraso para que los ciudadanos que la necesitan se incorporen a la misma, lo cual vamos provocando también que mucha gente vaya falleciendo por el camino, y yo pudiera poner ejemplos muy cercanos a mí. No hay, digamos, a ese nivel, como ciudadano, no, yo al menos no me siento muy reconocido en las políticas que desde el Gobierno se están haciendo para poder, de algún modo, y más en la situación tan especial que estamos viviendo, al menos cubrir aquellos aspectos tan básicos que un estado del bienestar debiera cubrir. Paco, ¿cómo lo...? Nosotros, desde luego, lo que estamos en este momento viendo es que tiene que haber una capacidad más de coordinación entre administraciones. Al final, lo comentaba antes Jesús, 17 comunidades autónomas, un Gobierno central, a veces de un color, a veces de otro, y a veces no hay esa sensibilidad para poder decir, vamos a coordinarnos, vamos a hablar de políticas y, sobre todo, hablar con los agentes que llevamos el día a día, que tenemos la realidad de levantar nuestras persianas todos los días, porque somos, de alguna manera, los que llevamos el problema fundamental a las administraciones. A veces, desde la moqueta de los despachos, se ven las situaciones distorsionadas de lo que es la realidad. Por lo tanto, en este momento, aparte de ese diálogo, aparte de esa coordinación, lo que nos parece fundamental es esa capacidad de pedagogía para, como tú decías al principio, limar esos males endémicos que todos conocemos de la economía sumergida, los salarios bajos, esa mentalidad del empresario murciano que lógicamente se está superando con los años, pero que todavía tenemos que hacer, y en ese sentido sí que tenemos que ir de la mano de las administraciones. Y, por supuesto, lo que tenemos que intentar hacer es, vuelvo a insistir, es esa capacidad para poder intentar salvar a nuestras empresas del momento que estamos viviendo, porque de alguna manera, como no se haga de este camino, al final los perjudicados va a ser toda la sociedad murciana y toda la economía en general. Por lo tanto, mucha coordinación, muchas medidas, sobre todo para eso. Sí me gustaría incidir que yo entiendo de que es necesaria una política, un pacto de rentas. Es decir, y es verdad de que este pacto también viene condicionado, y creo que es así, a través de las políticas que a nivel europeo se adopten. Si las políticas en ese sentido favorecen, aquí ese pacto va a ser mucho más fácil poder llevarlo a cabo. Pero, lógicamente, se requiere un compromiso por todos los sectores, empresariales, sindicales, etcétera, etcétera, que de alguna manera, en una situación tan especial como vivimos, pongamos todos, digamos, una parte de responsabilidad. Porque si no, evidentemente esto se va a desbocar, si no hay un compromiso. Es verdad que tampoco se está incidiendo, digamos, sobre los tipos mayores digamos, o sobre la imposición societaria a beneficio extraordinario que muchas empresas, yo no hablo de las pequeñas empresas, muchas empresas y las grandes empresas están teniendo. No hay que olvidar de que en esta crisis que estamos viviendo los grandes beneficiarios son las grandes multinacionales, las grandes empresas que de alguna manera manejan los sectores estratégicos. Y sobre eso sí que se debería, digamos, hacer un énfasis especial, y yo creo que no se está poniendo en estos momentos ninguna medida que a ese nivel pues pudiera incidir y que, por tanto, repercutiera en beneficio de todos. Yo creo en ese punto que has tocado ahora mismo me parece muy interesante, porque una de las cosas que hemos estado, esta semana pasada, hemos estado debatiendo dentro de la Federación de las Asociaciones, un poco pues esa hoja de ruta de reivindicaciones para intentar salir de esta situación. Hay las grandes plataformas como Amazon, AliExpress, todas estas grandes portales multinacionales que aquí no tributan,
aquí no tributan, ¿vale? No como nosotros, que pagamos nuestros impuestos rigurosamente, que no dan riqueza. También al consumidor hay que explicarle que cuando compras afuera no estás dejando aquí el dinero, se lo está llevando una persona a la que no le importa si estás vivo o muerto, le da igual, ¿vale? Simplemente no te está generando riqueza cuando compras en un pequeño comercio y estás dejando aquí la riqueza. Pero si se cambiara esa tributación, en Francia lo han hecho, y se empezara a pedir dinero, no hay dinero para el comercio, ¿vale? Muy bien, pues pídeles que tributen todas estas, cambia la tributación y con ese dinero que saques, ¿vale? De esa recaudación, mira, ya tienes para dar al pequeño comercio, echarle una mano para que siga adelante y siga vivo, por ejemplo. O sea, también hay que ser a lo mejor un poco imaginativo y también hay que arriesgar un poco en decir, vamos a hacer las cosas distintas, ¿vale? Y a quien tiene, vamos a sacarle ese dinero, no al que no tiene, al que no tiene es difícil, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar? En Francia lo han hecho, ¿eh? Así es, y lo que sí es verdad es que al principio de la pandemia incluso había sectores que estaban muy perjudicados, pero había otros que, porque daban servicios esenciales o demás, pues no estaban tan perjudicados. Sin embargo, volviendo al término de la tormenta perfecta, estamos en un momento en el que todo el tipo de autónomo se ve afectado. La construcción, que también tuvo su boom después de la pandemia, empieza a tener unos problemas importantísimos en cuanto a las materias primas. Muchas veces se dirigen a nosotros, Paco, damos presupuestos y los usuarios dicen, es que me estás robando y tal, pero es que no saben lo que ha subido. Es más, en los materiales te dan un plazo de 24 o 48 horas porque la subida es absoluta. Y entonces, con todo esto, ahora y la inflación del 10%, lógicamente, el primero de las medidas que se debe de imponer es la bajada de impuestos. Como vayamos por la línea de seguir sin una bajada de impuestos, ahora empezamos con la campaña del IRPF, desde luego, al final, los autónomos y los consumidores vamos a sufrir por vía doble, tanto como por consumidores como por ofertantes de bienes y servicios, una crisis que, desde luego, no va a tener parangón. Vale, de acuerdo, pero yo, la verdad es que insisto un poco, pero quiero dejar el debate nacional porque al final estamos hablando de la Administración central y a mí me gustaría, que estamos en la región de Murcia, acotar un poco más el debate para hablar de la gestión que tenemos más cercana. Incluso podríamos descender a la municipal, ¿no? Porque hemos visto también en estos 2 años de pandemia que incluso no todos los municipios han gestionado de la misma manera crisis con el comercio, o con la hostelería o con otros sectores, ¿no? Pero vamos a plantearnos en ese nivel de gobierno autonómico. Si yo les pidiera 5 medidas concretas que se ha tomado para solucionar la crisis de esta región, ¿me las podrían decir? 5 medidas concretas. Pues hombre, en principio... ¿Pero de la crisis pasada o de la que estamos? De la crisis de la que estamos. Entonces, la crisis, desgraciadamente, no ha pasado. Pues la crisis no ha pasado. No me refiero a una medida puntual con el tema de la pandemia. Tal. Estoy hablando de después de esto. Yo he de recordar, que lo tengo aquí apuntado porque no quiero que se me olvide, la región de Murcia puso en marcha un plan que se llama Reactiva 2020, que estaba dotado con 737 millones de euros. Yo no sé si ese plan Reactiva se ha ejecutado al 100%, al 80%, al 5%. Estaba muy bien diseñado, con una serie de ejes fundamentales. Has dicho. Efectivamente. Es que esa es la clave, yo creo, de ese plan. Pero esto es el gobierno regional. El gobierno regional. Y digo que estaba muy bien diseñado. Estaba diseñado en 2 ejes fundamentales. Primero en el de la pandemia, en el de la atención sanitaria del problema, y después en la del despegue y la proyección económica de la región de Murcia. Lo que pasa es que es verdad que cuando analizas el texto y ves ese plan, ha quedado absolutamente obsoleto con la cantidad de acontecimientos negativos que han venido. ¿Pero alguien está actualizando este plan? Estamos en ello. Yo, desde luego, desde el punto que me toca, que es en el plano de los autónomos, estamos trabajando muy codo con codo con la Dirección General de Trabajo Autónomo. Estamos llevando a cabo un plan estratégico en el que se establecen una serie de medidas de asesoramiento, digitalización, de proyección, de alerta temprana de crisis en cuanto al autónomo, y eso lo estamos trabajando desde ya en un plazo de 1 o 2 años para poder... Pero sobre largo todo, me lo fiáis, ¿no? 2 años. Lógicamente los planes se instauran en un plano en el que puedan tener esa capacidad de desarrollo y en la que puedan tener la suficiente dotación económica para proyectarlos. Pero, desde luego, nosotros estamos trabajando. No es fácil las soluciones no son fáciles, pero lógicamente tenemos que verlas en ese y además hemos tenido por medio el cese de un consejero de
también de empresa, ¿no? de Miguel Javier Celdrán, ¿no? Que ha dejado el cargo, con lo cual eso imagino que también influye a la hora de darle continuidad a las políticas del Gobierno. En el plano de los autónomos, la verdad que la continuidad ha sido fluida. Afortunadamente, dentro de que nosotros estábamos en esas negociaciones y tanto lo que se inició con el anterior director general con el actual, la comunicación ha sido fluida y seguimos trabajando en ese sentido. Seguimos pensando esas 5 medidas, las seguimos el pensando. problema que tienen estos planes, que al final, bueno, pues el plan Reactiva, 700 millones está muy bien, pero luego falta ver cuánto es la ejecución presupuestaria. Porque la realidad es que cuando tú haces un plan, haces un presupuesto, luego las ejecuciones se quedan a un 30, un 40, con suerte llegan al 50%. Y evidentemente hablamos de inversiones plurianuales, Sí, es decir, que no estamos hablando de una inyección inmediata. ¿Qué es lo que ha hecho bien el Gobierno regional? Pues mira, el Gobierno regional ha hecho dos iniciativas legislativas, que son las dos leyes de aceleración empresarial, que están muy bien, que ha permitido situar a la región de Murcia dentro de las comunidades con menos restricciones administrativas para crear y fomentar la empresa. Pero se quedan muy cortas, tan cortas que de hecho desde CROEN se está reclamando, se está trabajando para una tercera ley de aceleración empresarial que es, en teoría, debería ser la definitiva. Y luego ahí ya donde entran las administraciones, porque tenemos dos leyes aprobadas que en teoría deberían permitir la creación mucho más rápida de empresas que en otras comunidades, pero aquí entran ya en los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos no están trabajando la gran mayoría en la misma línea que va la ley. Tú te puedes encontrar que la ley te permite hacer una cosa y va al ayuntamiento y esa ley no está implementada en los ayuntamientos. Con lo cual sigue habiendo muchas barreras de entrada en las empresas y de creación de empresas y puestos de trabajo. Y esa es la línea que debe generar este Gobierno, porque al final, en temas de impuestos, y efectivamente si nos vamos al ámbito autonómico, cada vez es más complicado, tiene menos margen, porque todos los impuestos casi todos son nacionales, son cedidos en la gestión, pero le asignan unos recursos y esos son los que hay. Y ese es el problema que tenemos con la deuda, no autonómica, sino nacional, porque la deuda no para de incrementarse en todos los gobiernos, como si esto fuese gratis y no hubiera que devolverlo absolutamente nunca. Sí, pero la nuestra es la cuarta mayor del país. Está rozando el 35% ya. Es decir, que si no queremos seguir creciendo la deuda, habrá que tomar medidas medidas propias, de propia gestión regional. Efectivamente, hace falta conseguir la llamada deuda histórica y darle una solución a eso, y hace falta tomar medidas para ir reduciendo la deuda, porque al final no es que nuestros nietos vayan a pagarla, es que los nietos de mis nietos no van a poder pagarla, porque si no siguen prestando, que ya va a llegar a un nivel que va a ser complicado obtener crédito. Y lo que tiene que es las administraciones de verdad empezar a dejar esa estructura que llevamos de tantos años de administración y empezar a implementar funcionamiento y criterios de empresa. Hay que reducir mucha administración. Falta empresa pública en determinados sectores, puede ser educación, como puede ser sanidad primaria sobre todo, y sobra mucha administración pública en muchos sectores, hay mucha administración pública ociosa. Y todo eso se tiene que reestructurar y hay que de verdad atajar ese problema. El otro día salió una estadística que en plena pandemia Estados Unidos ha reducido 600.000 empleos públicos y Europa lo ha incrementado 1,5 millones. Entonces, al final, el sector público, que es muy necesario en determinados sectores, cada vez va cogiendo más parte del sector privado. Y eso nos está llevando a ser muy ineficientes en muchas partes. Carmen, si no encontramos esas 5 medidas, vamos a proponerlas nosotros, ¿no? Vamos a intentar, imaginamos que tenemos una reunión con el responsable de Hacienda, de Economía, de Empresa, del Gobierno regional, y vamos a plantearle medidas que no se nos vayan a 2 años, sino que tengan una implantación un poquito más urgente. Hombre, el comercio ahora mismo necesita algún pequeño apoyo económico para todo el tema de la subida de los costes energéticos, para mantenerse abierto.
Y bueno, pues estaría bien que durante lo que dura, por ejemplo, este año, hasta que se termine de estabilizar, pues todos los meses pudiera tener una bonificación de 200, 300 euros para precisamente pagar toda esa parte de su vida energética que está sobrecargando una economía que no tiene ingresos suficientes para poder pagarlo todo. Entonces, si queremos mantener el comercio abierto, un poquito de ayuda puntual ahora mismo es necesaria. Luego, otra cosa importante en el comercio es que no tenemos ningún plan ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Ningún plan precisamente de actualización y de un poco centrar la oferta que nosotros tenemos a la realidad de lo que nos demandan ahora mismo por los consumidores, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Antes estábamos hablando, mientras que estábamos ahí con el maquillaje y todo esto, de que, bueno, pues que la digitalización, pues bueno, pues estamos hablando de que se ha implementado mucho, se ha comprado mucho en la pandemia, no podíamos salir, comprábamos por internet. Entonces se nos dijo a los comercios, cuando nos cerraron en casa, tenéis que subiros al carro y tenéis que digitalizaros y tal. Y entonces es que lo hemos hecho todos. O sea, ahora mismo el 90% del comercio de la región de Murcia tiene venta, o a través de web, o a través de redes sociales, o tiene su venta online. La tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando entras y pones quiero unos zapatos, a ti no te sale Calzados Niza, no te sale, pues Amazon, te salen los grandes, porque nosotros, no, por mucho que tú tengas una página web, no quiere decir que tú vayas a vender por esa página web. Entonces, otra cosa que se necesitaría sería digamos, ese equipo que tienen los grandes de marketing, bueno, porque lo tuviéramos los pequeños a través de la administración, esa ayuda para también estar nosotros bien posicionados en redes sociales, en los buscadores, para que, bueno, la región de Murcia pues pueda aparecer también cuando tú quieres comprarte unos zapatos, por las zapaterías que tienes en 300 metros, por ejemplo, ¿eh? Y comprar, que también es una venta online y que encima detrás hay una persona que te va a atender si tienes un problema de una devolución, de que no te vale, de que no te gusta, de cualquier problema de estos. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero estaría bien eso, estructurar un plan, no digo a 5 años, porque hoy día, de aquí a 5 años, no sé si estaremos aquí ninguno, tal como va esto, pero por lo menos un plan, si sentarnos a hacer algo, dices, por lo menos a 1 año o a 2 años, de empezar a andar un camino para que el comercio no vaya a su quiebra. Dices, es que el comercio tiene futuro. Pues ahora mismo no se sabe el pequeño comercio. Pues vamos a intentar que lo tenga. Vamos a ayudar a ese pequeño comercio que no tiene medios para llegar a todas esas grandes, ahora mismo, digamos, estudios y todas estas cosas. Claro, y vamos a ayudarles. Esa podría ser una buena forma. ¿Alguien propone alguna más? Yo, y además se ha comentado antes, creo que la mejor medida que puede hacer el Gobierno es reducir su capacidad de recaudar lo máximo posible. O sea, al final, la inflación nos está quitando poder adquisitivo. Si los gobiernos autonómicos, municipal y estatal no son capaces de reducir su capacidad de ejercer presión con los impuestos, nos vamos a abocar a una situación muy complicada. Porque al final la capacidad de dinero que va a haber en el bolsillo para invertir, para comprar, para consumo, se está reduciendo drásticamente. Una parte por la inflación y otra parte por la presión fiscal. Entonces creo que los gobiernos municipales tienen mucho que hacer, los gobiernos autonómicos también, y hay margen adecuando el tamaño de las administraciones y reduciendo la capacidad de la presión fiscal. Sí, incluso incidiendo un poco en ese sentido y lo que tocabas tú antes, la generación de emprendimiento. Murcia es una tierra de emprendedores, es una tierra en la que el gen del crear empresas está inserta en todos sus ciudadanos. Por lo tanto, todos los factores que sean facilitar esa labor de emprendimiento, esa labor de querer poner un negocio, el de querer mantener una sucesión empresarial, en cuántos comercios hay que los vemos en nuestros entornos que funcionan y demás, pues tener toda una estructura que facilite ese relevo y esa creación de empresas. Y eso es importante desde el punto de vista local, en los que a veces hay que facilitar todo lo posible las trabas administrativas para la apertura de un local, de un comercio, de una actividad,
y hay tantos y tantos funcionarios que pueden ayudar y contribuir a esa labor para que de alguna manera todo lo que sea crecimiento, emprendimiento y creación de empresas supondrá al final un enriquecimiento para todos. Yo me gustaría incidir en que, aunque sea un poco no ir en algún aspecto, porque creo que coincidimos en bastante en la línea de lo que aquí se está imponiendo o exponiendo sobre los impuestos, decir que sí, yo entiendo de que tal vez los impuestos, más que bajarlos, se deben de redistribuir en equidad y además en donde se puede hacer. Es decir, hay ámbitos donde tal vez, o ámbitos, sectores, donde tal vez deba incidirse de una manera mayor y que compense en aquellos sitios donde deba de rebajarse o pueda rebajarse. Es decir, para compensar, porque si no tenemos unos impuestos, no tenemos unos servicios básicos fundamentales importantes, pues evidentemente nuestra calidad también en todos los sentidos como ciudadanos va a verse deteriorada. Aquí se ha mencionado antes, es decir, la sanidad, no se está, y quiero incidir en esos aspectos de, digamos, de calidad, que no todos tienen que ser económicos, están relacionados con lo económico y, por tanto, también con la inyección a través presupuestaria de los impuestos, donde los gobiernos, y en este caso el regional, pueden hacer, y los locales. La atención primaria es fundamental. Es decir, la atención primaria, además, es el primer, digamos, ámbito donde el ciudadano entra. Y, además, tendría que ser una atención primaria potenciada, donde se dieran políticas de prevención. Si hacemos políticas de prevención y cada vez los ciudadanos en ese sentido pues estamos más adecuados, la concienciación que se hablaba antes, fuera educados y concienciados, posiblemente disminuiremos las enfermedades y, por tanto, la atención hospitalaria. Reduciremos esos gastos, no inversiones, hospitalarios y, por tanto, podremos invertirlos en otros sitios. Es decir, eficiencia también y capacidad de inversiones, porque a veces la prevención no lleva grandes gastos, lleva simplemente, o por ejemplo, la educación. Se está haciendo una derivación hacia los centros privados o los concertados, que yo no digo que no tengan que apoyarse, pero que son privados al fin y al cabo. Sin embargo, está habiendo un deterioro importante de la calidad de la educación pública, donde hay mucha gente que si no es a través de ella no va a encontrar, digamos, respuesta adecuada. Y lo que no puede ser es que haya esa diferencia de calidad entre una educación pública y una educación concertada con recursos públicos. Creo que me quieres cortar. No, es que estamos llegando prácticamente ya casi al final del programa y evidentemente lo que plantea Roberto es para un programa especial sobre la educación, que lo tendremos aquí también en Sin Ruido de Fondo. La semana pasada hablamos de la sanidad también y hablamos también de la necesidad de la atención primaria. Como digo, estamos prácticamente al final del programa. A mí me gustaría preguntarles, por ejemplo, que si es necesario cambiar el modelo económico de la región de Murcia. Ya sé que esto da para probablemente intervenciones muy largas, pero le voy a pedir que sean muy breves, pero igual podemos cerrar con una reflexión en voz alta, ¿no? Es decir, nuestro modelo económico tradicionalmente se ha sustentado en la agricultura y en el turismo. Y luego, en el caso del comercio, pues, explotando los grandes centros comerciales y buscando otro tipo de economía comercial que no era la de atender al pequeño comercio de barrio, ¿no? Sabemos cómo está la agricultura y sabemos cómo está el mar menor ahora mismo, ¿no? Entonces, es el momento de plantearse si debemos cambiar ese modelo económico. Hemos creado alternativas, puesto que encima no estamos ni siquiera bien comunicados, ni por tren, ni por avión, con el resto de España, y estamos aquí aislados. ¿Es el momento de plantearse un modelo económico nuevo? Pues mira, es una pregunta complicada, porque yo nunca he entendido cómo se hace un modelo económico nuevo. Porque las cosas no aparecen de la noche a la mañana. A mí me gustaría que Silicon Valley estuviese aquí, pero no está a miles de kilómetros. Me gustaría tener una industria tan potente del automóvil como la alemana, pero está allí. Nosotros tenemos lo que tenemos y podemos reconducir, podemos modificar, adecuar, pero no podemos cambiar de la noche a la mañana, porque por desgracia o por suerte tenemos un montón de agricultores que dependen de eso, por desgracia o por suerte tenemos un montón de familias que viven del turismo y debemos seguir utilizándolo.
La agricultura, yo creo que la agricultura es perfectamente compatible con el modelo siempre y cuando se utilice una agricultura adecuada. Vemos Francia, vemos los Países Bajos con unos modelos de agricultura muy buenos y tal. Creo que a lo mejor el problema de la agricultura está en la política agraria común, que preferimos pagar por no tener cultivos, preferimos que haya unos cultivos muy intensivos y traernos la mercancía de otro sitio. Creo que al final lo que tenemos las capacidades que tenemos que trabajar por ir incorporando nuevas capacidades, pero yo veo impensable a 10 años cambiar el modelo productivo de la región de Murcia. Veo en el corto plazo ir modificándolo, ir encauzándolo, ir mejorándolo, incorporando nuevas cosas, y una de las grandes limitaciones es nuestra limitación en comunicaciones con el resto de península. Tenemos ahí un puerto o una inversión que se llama el puerto del Gorguel, que puede ser un modelo de cambio radical del modelo productivo, y llevamos 15 años dándole vuelta al proyecto del Gorguel y que no sabemos si va a salir o no va a salir. Entonces, ser disruptivo con lo que tenemos es complicado. Brevedad, por favor. Sí, eso es un poco, es decir, no tenemos que desdeñar todos los valores que tiene la región de Murcia, pero sí que es verdad que tenemos que perfilar, analizar y ver todas las debilidades que estamos poniendo sobre la mesa y viendo en estos últimos años para, de alguna manera, intentar superarlas y, lógicamente, incrementar nuevas vías de negocio, nueva formación de nuestros jóvenes, invertir en I+D+I y todos esos factores que, de alguna manera, hagan de la región de Murcia una de las regiones más competitivas en cuanto al mundo empresarial. Aquí somos una tierra de emprendedores. Yo creo que hay muchos sectores en los que a lo mejor no son prioritarios, pero que sí que estamos despuntando, porque hay empresas muy diversas de distribución, hay empresas incluso de digitales, de programación. O sea, tocamos muchas cosas industriales. Hay muchos sectores que se tocan. Quizás a lo mejor pues lo que hay que ayudar es a los que se vean que tienen más futuro, y a lo mejor pues bueno, lo que está más complicado pues derivar un poquito y reorganizarlos. Pero yo creo que no veo tampoco esa necesidad de un cambio productivo en la región. Incrementar la investigación, el I+D+I, la innovación. Tenemos que nuestro tejido productivo, que es competitivo en algunos sectores, pero incrementar su calidad, digamos, establecer también una menos dependencia en sectores estratégicos, una inversión que no se hace. Y tenemos el sol, menos estos días que no está lloviendo, que parece esto otro país distinto, de ahí tropical, pero inversión en energías limpias, que en ese sentido somos muy tímidos. Una agricultura que es eficiente, pero hacerla mucho más eficiente. Inversión en industria, sobre todo en determinadas industrias que no tenemos, decir, tal vez sí que haya. ¿Ese tipo de incentivos regionales para ese tipo de inversiones? Yo creo que no. Adecuadamente no. Porque la pregunta, es decir, todos sabemos que existe el polo energético e industrial en el Valle de Escombreras, en Cartagena, que es uno de los referentes. Sabemos que hay empresas privadas en la región de Murcia que exportan a medio mundo y que son punteras además en su sector, etcétera. Es decir, eso lo sabemos. Y sabemos que hay emprendimiento y que... Pero la reflexión es si se ha primado otro tipo de sectores, si ha habido incentivos regionales para ir abriendo el abanico y dándole a la economía regional más opciones por si llegan situaciones de crisis o llegan situaciones, es decir, tener más alternativas. Mira, aparte de que no están todos los incentivos que deberían estar, apenas hay incentivos para eso, lo que debería haber es una coordinación absoluta entre administraciones local y autonómicas. Y eso a día de hoy no existe. Hemos estado a punto de perder una gran inversión solar en Lorca después de muchos años intentando entrar, porque no había una coordinación, porque donde lo decía la consejería que sí, el ayuntamiento que decía que no, donde luego el ayuntamiento decía que sí, la consejería decía que no. Finalmente se ha podido cerrar después de 10 años y a punto ya cuando efectivamente la empresa dijo, me voy. Hasta no se ha llegado a ese punto ha sido prácticamente imposible. Entonces, tenemos muchas limitaciones, muchas barreras de entrada para que las empresas vengan. Tenemos, no recuerdo la cifra, pero eran varios miles de expedientes medioambientales pendientes de revisión para aprobar, que tardan años en decir sí o no a una inversión. Con lo cual, cuando una empresa se encuentra con ese problema, pues decir, oye, yo me voy a otro sitio donde la respuesta administrativa es mucho más rápida.
Y eso es lo que tiene que solucionar esta comunidad autónoma y estos ayuntamientos. No tiene sentido que los ayuntamientos, a día de hoy, el 99% no tienen un plan urbanístico actualizado, aprobado. Águilas lo aprobó hace 4 o 5 meses, después de años de tramitación. Cartagena no lo tiene. La gran mayoría de municipios, tú quieres venir a invertir turísticamente cadenas hoteleras y es imposible porque no tienen planes adecuados, actualizados ni aprobados. Entonces no pueden hacer las inversiones. Eso es lo que hay que solucionar. Todas esas trabas administrativas y burocráticas es lo que hay que solucionar y se abrirán muchas más puertas. Pues con esta última reflexión que nos hacía Jesús, nos vamos a despedir esta noche Sin Ruido de Fondo. Nosotros nos vamos, volveremos en el próximo programa con otro asunto de actualidad para poder debatir con nuestros invitados y también con ustedes. Ahora pueden hacerlo, seguir en casa o en las redes sociales. Nosotros nos vamos, buenas noches y que pasen una feliz semana.